Bienvenidos y bienvenidas a Tejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Soy Rosa Inés Floriano Carrera, artesana de paz, y sueño con que cada episodio sea una puntada para tejer contigo un mundo más justo y pacífico. Muy buenas noches, queridos oyentes de Tejamos Paz. Este tercer episodio de la serie sobre la palabra y el tejido de la paz. En este tercer episodio que he titulado Pueblo Chico, Infierno Grande, como una de las maneras en las que coloquialmente o cotidianamente referimos cómo la convivencia en las pequeñas comunidades se torna difícil producto de los rumores o los chismes. Ese tema lo vamos a profundizar y el juego, el papel que ocupa allí la palabra será la protagonista. Una historia para contar. En una historia para tejer, voy a entretejer la noche de hoy entre una anécdota personal y una historia de esas que nos acompañan muchas veces en las conversaciones de nuestros abuelos. La anécdota personal por donde quiero empezar tiene que ver con, en algún momento, conversando con un muy buen amigo, un amigo en común de mi hermano y mío, y que en algún momento me estaba escuchando, yo quejumbrosa frente a que mi hermano estaba pues como actuando de algunas formas que yo no quería, no me parecía, que no estaba de acuerdo, y por cuidarlo tenía mucho temor de que en ese proceder en algún momento lo iban a cuestionar públicamente, porque le explicaba que muy seguramente vendrían chismes y problemas y que eso iba a afectar también a la familia. Y entonces él me dijo, pues el chisme ya lo sacó usted, solamente hace falta que caigan los oídos de alguien que lo ponga a rodar. Yo recuerdo que me quedé muda en un cierto momento y voy a dejar en pausa el rol de Rodrigo en ese momento porque no solo fue un gran maestro para mí, me dio una lección de vida que me hizo reflexionar y me hizo caer en cuenta de lo importante que es saber administrar la palabra. Y también quisiera traer para tejer con mi propia anécdota el caso de una persona de una comunidad pequeña que había hablado mal de otra persona y entonces en cierto momento se sintió muy arrepentida y fue con el párroco de su comunidad y le dijo que cómo hacía para reparar el daño porque se dio cuenta que eso empezó a evolucionar como una bola de nieve y que le estaba haciendo mucho daño y que primero ella no había dicho todo eso y segundo que la forma en la que ha evolucionado el chisme pues realmente se salió de control. Y entonces el párroco le dijo, ¿sabes qué? Ve y tomas una almohada de plumas y rómpela y luego lanza las plumas al aire. Y entonces ahora que ya las has lanzado al aire, pues ve y trata de recoger todas las plumas y volver la almohada a su estado original. Y entonces la persona se quedó pensativa y dice, pues padre, eso es imposible. Y entonces el padre le dijo, pues exactamente eso ocurre con el chisme. Una vez se echa a rodar, ya nadie lo puede detener y nadie sabe en la dimensión que va a tomar. Y pues eso significa que es irreversible. Esto nos transmite claramente que cuando nosotros dejamos salir una palabra sin ser suficientemente conscientes de que la estamos soltando en la dirección equivocada, eh, el alcance de esas palabras, pues definitivamente ya se quedan fuera de nuestro control y será imposible. Pensemos un poco en la almohada como la dignidad de la persona que estuvo involucrada en el chisme, es decir, que volvimos objeto del chisme. Y entonces, pues una vez se le ha hecho daño a la persona, será imposible volverlo a dejar. Así se aclare la verdad, así se aclaren los rumores y se reconozca que no fueron hechos del todo ciertos o que si fueron ciertos no tendrían por qué haber sido cuestionados de esa manera, pues definitivamente ya es imposible frenar. ¿Quién hace la diferencia entre mi anécdota y la historia que cuento de una comunidad parroquial? Pues la persona que tuvo la capacidad de devolverme la palabra, en este caso mi amigo Rodrigo, y que me dice de frente, no lo dice ante otros, sino de frente me lo dice a mí en privado, pero además me lo dice increpándome como corrección fraterna y
me devolvió eso, me puso a reflexionar y me devolvió la conciencia sobre lo que yo estaba a punto de hacer. En mi reflexión termino diciendo pues que tal vez era por mi propio miedo, por cuidar mi imagen, por cuidar la imagen de mi familia y que eso en realidad pues yo misma estaba detonando tal vez la posibilidad de que eso se convirtiera en un daño. Hilemos fino con el invitado de hoy. Hilando fino con las dos historias de hoy, puedo entresacar 4 puntadas que me parecen muy importantes. La palabra vuela, el arrepentimiento no siempre repara, esa sería la segunda puntada. La tercera puntada, la destrucción colectiva. Y la cuarta, la conciencia ética, tomando como referente el rol que jugó mi amigo Rodrigo. Pero antes de desarrollar cada una de estas puntadas, quisiera pues apelar un poco a lo que significan en sí el rumor y el chisme, porque hay una diferencia entre lo uno y lo otro. El rumor es una información que circula entre personas sin que se haya verificado su veracidad. Puede ser verdadero, falso o parcialmente cierto, pero carece de confirmación oficial. Se transmite de forma oral o informal y suele surgir en contextos de incertidumbre o ambigüedad. En psicología social se considera una forma de noticia improvisada que busca dar sentido a hechos confusos, pero que también pueden ocasionar desinformación y confusión. Tiene un fuerte impacto emocional y puede influir en la conducta colectiva, incluso sin ser comprobado. Por ejemplo, dicen que van a cerrar la parroquia, aunque nadie lo ha confirmado. El rumor genera mucha inquietud. El chisme, en cambio, es un tipo específico de rumor que se centra en la vida privada o íntima de otras personas. Puede ser verdadero o falso, pero su intención suele ser murmurar, indisponer o criticar. Se caracteriza por hablar de alguien sin su presencia y muchas veces sin su consentimiento. Tiene un componente ético. El chisme vulnera la dignidad del otro y puede causar daño emocional y o reputacional. En algunos contextos se considera una forma de violencia simbólica cotidiana. Hoy por hoy lo estamos viendo como en la política esto se volvió una pelea de comadres. Y es un claro ejemplo de cómo el chisme ya no es un tema de pueblos pequeños. Por ejemplo, ¿supiste lo que hizo fulanito? Aunque parezca inofensivo, puede destruir vínculos y generar exclusión. Ahora, volviendo sobre las 4 puntadas, la palabra vuela. Una vez se suelta, no podemos controlar ni dónde llega ni qué impacto causa. Por eso es tan importante administrar la palabra desde la conciencia y sobre todo dirigirla a la persona correcta. Si yo, en lugar de ir con mi amigo a quejarme de mi hermano, voy directamente con mi hermano y le digo lo que estoy pensando, seguramente que él tendrá la posibilidad de explicarme o enojarse incluso, tiene todo su derecho, pero tendrá la posibilidad de plantear también sus sentimientos, su posición, sus ideas y el asunto queda ahí. Pero si por el contrario no hubiera sido mi amigo y un amigo que nos quiere a los dos, pues perfectamente esa persona, y ahí entendí muchas veces porque ciertamente muchas veces los grandes chismes que destruyen comunidades enteras salen del corazón de la misma comunidad. La segunda puntada, el arrepentimiento no siempre repara. Aunque se quiera enmendar, el daño puede permanecer. Y entonces el chisme no solo daña a la persona sobre la cual nosotros le levantemos un chisme. El chisme también daña a la comunidad, nos daña a nosotros mismos, porque nos causa dolor ver el dolor que ha producido. Destrucción colectiva, el rumor y el chisme no solo afectan al individuo, sino también a la comunidad que lo reproduce. Y si ustedes lo han notado, se va volviendo como una comidilla y una comidilla que enferma porque nos carga de sospechas, pero además de situaciones incómodas que laceran la confianza, porque entonces cuando llega alguien y entonces se callan y entonces se empiezan a hacer como microcírculos dentro de la misma comunidad. Estoy hablando de la comunidad en genérico porque puede ser la comunidad familiar, puede ser la comunidad parroquial, puede ser la comunidad laboral, puede ser la comunidad del barrio donde vivimos entre vecinos. Y la cuarta puntada, la conciencia ética.
la necesidad de reflexionar antes de hablar, desde el respeto siempre al otro o a la otra. Yo creo que una regla de oro para saber administrar bien desde la conciencia la palabra es pues no hacer al otro lo que no quisiera que me hicieran a mí, o hacer al otro lo que yo quiero que hagan conmigo. Y entonces, cuando uno se entera de que alguien ha estado hablando, lo que a uno más le duele y lo que quisiera realmente es ¿por qué no me dijo a mí? ¿Y por qué tuvo que ir con otros a conversar? Pues exactamente eso es lo que tiene que llevarnos a tomar la determinación de no hacerle a otro lo que yo no quisiera que a mí me hicieran. Y si el otro, si yo prefiero que vengan y lo hablen conmigo, pues entonces lo que tengo que hacer es directamente con la persona implicada y decirle lo que estoy pensando. Puede que me equivoque, no pasa nada, pero por lo menos no voy a estar poniendo a correr una bola de nieve que puede perjudicar no solo al implicado, sino a toda la comunidad. Enlazando la trama. Para seguir tejiendo con esta historia, con esta reflexión en la vida cotidiana, pues yo creo que vale la pena preguntarnos con frecuencia, primero, cuántas veces nosotros participamos en conversaciones donde el chisme parece inofensivo y entonces hasta lo vemos gracioso, chisme, 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 y nos vamos así como con interés y corriendo, nos gusta. Tenemos que reconocer que nos gusta que nos cuenten, pero cuántas veces esas informaciones que se sueltan en el chisme inofensivo que consideramos terminan afectando a otras personas. ¿Cómo reaccionamos ante rumores que se cruzan en nuestras vidas, en nuestros círculos comunitarios o incluso en nuestros vínculos familiares? Cuando alguien me comenta algo de otra persona, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud es la de ir a replicar eso o por el contrario reforzarlo o agrandarlo o compartirlo con un tamaño mayor a lo que yo escuché, o mi actitud es como la de mi amigo Rodrigo, que supo parar en su momento, me puso delante de un espejo y me permitió, me dio la posibilidad de aprender y de actuar con conciencia. Tenemos en nuestras manos hacer la diferencia. Si la historia no es nuestra, ¿por qué tenemos que estar narrando y tratando de enfrentar o de sumar o de reproducir comentarios que escuchamos de otras personas? Dejamos Paz, el espacio para explorar caminos hacia la paz y la reconciliación desde lo cotidiano. Recuerda seguirme en redes sociales, Instagram y Facebook, @RosaInésFloriano. Allí tendrás la posibilidad de resonar con esta aspiración de tejer paz, dejar tus reflexiones, preguntas, propuestas y hacernos una comunidad de tejedoras y tejedores de paz. Por esto es tan importante en la convivencia administrar conscientemente la palabra, porque la palabra tiene que ser el puente que nos lleva con los demás, con el otro, a tramitar, a gestionar, a transformar lo que necesita o a revisar lo que necesita ser revisado. No a ir con el que no tiene que ver para hablar, para difamar, para juzgar, porque no necesariamente lo hacemos inventando algo, sino simplemente algo que no me parece y empiezo yo a regar con un valor de juicio mío, y eso ya es ponerle una carga que no hace parte necesariamente de la realidad. Y entonces creo que es un punto de inflexión. Tenemos nosotros la posibilidad frente a un rumor o frente a un chisme, si no es algo verificado, pues no replicarlo frente a un rumor. Frente a un chisme, pues si es la vida de las personas, pues sencillamente no tendríamos que estar hablando entre nosotros de una persona y menos si no está aquí. Entonces, lo que debemos hacer es saber parar y más bien referir a la persona portadora del chisme a que hable directamente con la persona implicada, porque no tenemos que andarnos metiendo en la vida de los demás, así sea con la mejor de las intenciones, como en mi caso, queriendo cuidar. Pues se trata de que precisamente cuidar no es ver solamente las cosas negativas. Para tejer contigo. Para hilar contigo, te invito a vivir un día, ojalá una semana si puedes, tratando de practicar el silencio siempre que escuches algún comentario, en tu casa, en tu trabajo, en tu comunidad religiosa,
en tu comunidad apostólica, en tu parroquia. Pregúntate siempre, ¿edifica lo que voy a decir antes de soltar cualquier respuesta? Convirtamos nuestras palabras en hilos que unan, no que desgarren el tejido social. Puedes identificar una ocasión reciente donde usar la palabra con cuidado haya hecho toda la diferencia, pues ese tendría que ser la cotidianidad, no la excepción a la regla. Y por eso es que expresiones como pueblo chico, infierno grande, no pueden ser la manera en que normalizamos el mal uso de la palabra al punto de que se vuelve lo normal, se vuelve lo cotidiano. No puede ser, porque entonces eso explica por qué muchos jóvenes o personas no quieren ya vivir en pequeñas comunidades. Prefieren irse a las moles de cemento porque allí tienen una vida un poco más anónima. Y eso nos tiene que llevar a reflexionar. Hoy dejamos paz con la palabra que calla para no herir y que habla para restaurar. Buenas noches. Hemos llegado al final de este episodio, pero no al final del tejido, que no logrará ser la artesanía que quieres ser sin el aporte de tus puntadas. Suscríbete, dale like y comparte mis canales de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Gracias al apoyo en la producción de Daniel Alejandro Silva, ingeniero multimedia, y en la revisión de contenidos de Gloriana Londoño Monroy, comunicadora social, por acompañarme en esta aventura y hacer posible que tú y yo tejamos paz.